Le saluda el profesor de química, José Manuel. Vamos a continuar con nuestra clase de química. Hoy nos toca desarrollar los ejercicios que pertenecen a la semana número 17. Shanira, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Dice la primera pregunta. Con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Buenas tardes, Santar. 1. ¿Es un alcohol con 7 enlaces tipo pi? 2. El átomo de oxígeno en la estructura tiene hibridación sp3. 3. Posee un anillo de catecol. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? El recibo, ¿dónde está? Bien, vamos a desarrollar el ejercicio. Dice, es un alcohol con 7 enlaces tipo pi. Para comenzar, ¿cómo se define un alcohol? Entonces acá ponemos el alcohol tiene al grupo hidroxilo unido a un carbono saturado. ¿Ya? Este carbono va a ser un carbono saturado. O podríamos decir también que el carbono tiene hibridación sp3. Entonces, ahí vamos a decir que tenemos un alcohol. Cuando nuestro grupo funcional, el grupo hidroxilo, se une a un carbono saturado, a un carbono de hibridación sp3, tenemos un alcohol. Profesor, y en el caso de esta estructura, bueno, acá tienes el grupo hidroxilo unido al anillo aromático, ¿no? Entonces acá tienes doble enlace, doble enlace, doble enlace. Entonces, este carbono tiene hibridación sp2. Entonces, el grupo hidroxilo está unido a un carbono de hibridación sp2. Entonces, esto de acá no es un alcohol. ¿Qué es entonces? A él le vamos a llamar fenol. El fenol es una familia diferente a la familia de los alcoholes, ¿ya? Son dos familias diferentes. Entonces, por definición, el alcohol es aquel grupo hidroxilo que se une a un carbono saturado o a un carbono con hibridación sp3. Ahí vamos a llamarle alcohol. En este caso no, pues, ¿no? Dice acá, ¿es un alcohol? No, no es un alcohol. No es correcto decir que es alcohol. Entonces sería falso. 2. El átomo de oxígeno en la estructura tiene hibridación sp3. El átomo de oxígeno puede tener un enlace doble con el átomo de carbono. Entonces, este átomo de oxígeno va a tener hibridación sp2. ¿Ya? Esa va a ser la hibridación del átomo de oxígeno. Pero si el átomo de oxígeno se une a un átomo de carbono y se une a otro átomo, como el hidrógeno, por ejemplo, entonces en este caso se está formando dos enlaces simples con dos átomos diferentes. En este caso, el oxígeno va a tener hibridación sp3. ¿Ya? Esa va a ser su hibridación. Dice, ¿el átomo de oxígeno en la estructura tiene hibridación sp3? Bueno, yo puedo ver acá que el oxígeno está unido al hidrógeno mediante un enlace simple. Y el oxígeno se une al carbono mediante un enlace simple. Su hibridación va a ser sp3. Y acá también, el oxígeno se une al átomo de hidrógeno, el oxígeno se une al átomo de carbono. La hibridación que tiene es sp3. Claro, ¿el átomo de oxígeno en la estructura tiene hibridación sp3? Sí, verdadero. 3. Posee un anillo de catecol. Profesor, ¿quién es el catecol? Bueno, si nosotros queremos saber quién es el catecol, diremos el grupo
hidroxilo unido al anillo aromático. Enlace doble, enlace doble, enlace doble. Y diremos que es catecol cuando los dos grupos hidroxilo están juntos, cercanos, pues, ¿no? Acá este sería el carbono número 1 y él sería el carbono número 2. Como ves, a él se le llama catecol. Catecol. Entonces, para tener al catecol, los dos grupos hidroxilos deben estar cerca. Ya deben estar cerca. Y él sería el catecol. Ahora, ¿qué pasaría si está un poquito más alejado? Si nosotros tenemos al grupo de hidroxilo unido al anillo aromático, y está así, mira, ¿no? En este caso, a esta estructura se le va a llamar resorcinol. Entonces, la estructura tiene el nombre de resorcinol. Acá sería el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3. Entonces, el grupo hidroxilo está en el carbono 1 y está en el carbono número 3. ¿Ya? Así se le va a llamar resorcinol. Ahora, ¿qué pasaría si el grupo hidroxilo está en la posición 1,4? ¿No? La otra posibilidad es que el grupo hidroxilo sea así. Y ahora se encuentra en la posición 1,4. En este caso se le va a llamar, hidroquinona. Ya, es la hidroquinona. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, posición 1 y posición 4. Entonces, cuando el grupo hidroxilo está en la posición 1,4, el nombre que recibe es hidroquinona. Entonces, acá tenemos al catecol, posición 1,2, resorcinol, posición 1,3, hidroquinona, posición 1,4. Acá nos pregunta, ¿posee un anillo de catecol? Pero yo observando, esta es la posición 1,3. Y esto de acá es un resorcinol. No es de catecol, es del resorcinol. Por eso la tercera va a ser falsa. La respuesta sería entonces falso, verdadero, falso. La clave sería la B. ¿Ya? 1B. Seguimos. Segunda pregunta. Pregunta número 2 dice, con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso, dice, ¿no? 1. Presenta un anillo heterocíclico y 2 anillos homocíclicos. Analicemos la estructura y vemos que hay un anillo heterocíclico, sí. El anillo heterocíclico sería esto de acá. Este anillo es el anillo heterocíclico. Anillo heterocíclico. ¿Ya? Él sería el anillo heterocíclico. Dice, presenta un anillo heterocíclico, claro. Y 2 anillos homocíclicos, claro. Este de acá sería el anillo homocíclico. Y este anillo de acá sería el anillo homocíclico. Entonces, tiene 2 anillos homocíclicos y un anillo heterocíclico. Ahora, profesor, ¿y por qué le llaman anillo? Le llaman anillo a los átomos de carbono que forman la cadena cerrada, pues, ¿no? Carbono, 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 carbono. Como todos son iguales,
es homocíclico, ¿no? En cambio, acá tienes carbono, 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 y hay un átomo diferente, el átomo de oxígeno, que está en la cadena cerrada, por eso se llama heterocíclico. Entonces dice, ¿presenta un anillo heterocíclico? Sí. ¿Y dos anillos homocíclicos? Sí, verdadero. Es verdad. 2. El compuesto tiene un átomo de oxígeno con hibridación sp2. Bueno, este átomo de oxígeno con un enlace doble sería sp2. Este de acá sería sp3. El de acá sería sp3. El de acá sería sp3. Él sería sp3. Y este átomo de oxígeno sería sp3. Y este de acá también sería sp3. Entonces, como vemos, solo hay un átomo de oxígeno con hibridación sp2. Entonces, el compuesto tiene un átomo de oxígeno con hibridación sp2. Ya va a haber uno nada más. Y eso es verdadero. 3. Presenta 16 electrones pi, carbono-carbono. Veamos. Enlaces pi. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7. Y 7 tiene 7 enlaces pi, carbono-carbono. Pero cada enlace pi está formado por 2 electrones. Sería 7 por 2 igual a 14. 14 electrones tipo pi. ¿Ya? Entonces la estructura va a tener 14 electrones tipo pi. Ya van a ser 14. Pero acá han puesto 16. No, no son 16, son 14. Por eso la tercera sería falsa. Profesor, el enlace pi carbono-oxígeno, pero no nos piden el enlace pi carbono-oxígeno. Me están pidiendo carbono-carbono, no carbono-oxígeno. Por eso la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. La D de dado. 2D de dado. 2D de dado. Pregunta 3. Dice, con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero B o falso F. 1. La estructura tiene 9 carbonos primarios. Carbono primario. Bueno, este carbono de acá lo voy a considerar primario. Este carbono lo voy a considerar primario también. Este carbono primario. 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 Primario también. Entonces, esos carbonos van a ser primarios. ¿Cuántos son? Vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 carbonos primarios. Acá nos dice que son 9. No, no son 9, son 10. Falsa la primera. ¿Es una molécula hidrosoluble en agua? Bueno, acá tienes al grupo hidroxilo, que es el alcohol, y acá tienes al grupo hidroxilo, que es el alcohol. Entonces, este alcohol va a ser un alcohol secundario. Y este otro alcohol de acá también es un alcohol secundario. Los dos alcoholes son secundarios. Le da cierta polaridad a la estructura, pero la mayor parte de la estructura es una molécula apolar. Entonces, tenemos una pequeña parte que es polar y gran parte de la estructura es apolar. Entonces, que sea hidrosoluble en agua es poco probable. Y luego dice, y es un hidrocarburo.
No, esta estructura tiene oxígeno. Al tener oxígeno, es un compuesto orgánico oxigenado. Ya, va a ser un compuesto orgánico oxigenado. ¿Es una molécula hidrosoluble en agua y es un hidrocarburo? No. Para que sea un hidrocarburo, solo tiene que tener carbono e hidrógeno. Acá tiene oxígeno. No, eso sería falso. Ah, si nosotros tenemos el Che3 con el OH, él es el metanol. El metanol tiene solubilidad infinita en el agua. O sea, en cualquier proporción se mezcla. El etanol, o sea, cuando ya tiene dos carbonos, eh, todavía su solubilidad es infinita en agua. Pero cuando ya tienes una cadena de 5, por ejemplo, o de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ya esta cadena en agua es insoluble. Esto sería insoluble. Entonces, la cadena al tener ya 6 carbonos, entonces ha disminuido su solubilidad hasta volverse insoluble. Ah, todo depende de los grupos hidroxilo. Si tú le agregas más grupos hidroxilos, en cada carbono le pones un grupo hidroxilo, entonces la estructura se vuelve soluble. ¿Ya? Entonces ahí trabajamos ya con tablas de solubilidad. Pero a mayor número de grupos hidroxilo en la estructura, va a tener mayor solubilidad. ¿Ya? Por eso yo digo, esta cadena es grande. Entonces, la mayor parte de la estructura es apolar, es insoluble. Solamente ciertos sectores o regiones de la molécula tienen cierto grado de polaridad. Entonces, lo más probable es que esta estructura sea insoluble. 3. La estructura tiene 22 electrones tipo pi. 22 electrones. Primero cuento los enlaces tipo pi. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tiene 11 enlaces tipo pi. Como tiene 11 enlaces tipo pi y cada enlace está formado por 2 electrones, sería 11 por 2, 22 electrones tipo pi. Entonces dice, la estructura tiene 22 electrones tipo pi. Bueno, si tiene 11 enlaces pi y 11 por 2 es 22, va a tener 22 electrones tipo pi. Y eso va a ser verdadero. Entonces, en la pregunta 3, la clave sería falso, falso, verdadero. La E, la respuesta. Seguimos, pregunta número 4. Dice, con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero B o falso F.
flavona tenemos acá, ¿no? Dice, es un flavonoide que tiene 8 enlaces tipo pi. Ahora, para saber si una estructura pertenece o deriva, ¿no?, de un flavonoide, tenemos la estructura base de los flavonoides. Entonces, un flavonoide sería así. Un primer anillo hexagonal, un segundo anillo hexagonal, un tercer anillo, acá diremos que este es el anillo A, este es el anillo B, y acá tenemos el anillo C, ABC. La numeración es a partir del átomo de oxígeno, que sería 1. Ah, acá sería. A través del oxígeno, que sería 1, aquí sería 2, él sería 3, acá tenemos 4. Este carbono de acá sería 5, 6, 7, 8. Este carbono de acá sería 9 y este carbono de acá sería 10. Aquí tenemos que este carbono sería 1', 2', 3', 4', 5' y 6'. Y ahí tenemos esta estructura base, pues, ¿no? Para los llamados flavonoides. Dice, ¿es un flavonoide? Si yo comparo la estructura, yo puedo observar que acá hay el anillo A y acá estaría el anillo A. Tenemos el anillo C y acá está el anillo C. Tenemos el anillo B y acá estaría el anillo B. Como podemos observar, sí es un flavonoide. Acá tiene ciertas modificaciones, claro, ¿no? Acá tiene en el carbono número 4 un carbonilo. Y entre el carbono 2 y 3 tenemos un doble enlace. Entonces acá tenemos entre carbono 2 y 3. ¿Ya? Entonces vemos acá ciertas modificaciones en la estructura. La cetona en el carbono 4 y el doble enlace entre el carbono 2 y 3. Dice, ¿es un flavonoide? Sí, es un flavonoide que tiene 8 enlaces tipo pi. Acá hay 3 y 3 son 6. 7 y uno más, carbono, oxígeno, 8. Sí, habrían 8 enlaces tipo pi. En toda la estructura hay 8. Verdadero. 2. Tiene un anillo heterocíclico.
Muy bien. Entonces dice acá, tiene un anillo heterocíclico. Claro. Este anillo de acá sería el anillo heterocíclico. ¿Tiene un anillo heterocíclico? Sí, verdadero. 3. En el carbono 1,2 del anillo carbono, del anillo C. Acá, este es el anillo C, pues, ¿no? Entonces, en el anillo C está el carbono número 2 y el carbono 3. Entonces, en el carbono 1,2 del anillo C, no, pues, en el 1,2 es el átomo de oxígeno con el átomo de carbono. ¿Tiene un enlace doble carbono-carbono? No. Es entre el carbono 2 y carbono 3, no entre el carbono 1 y 2. La tercera pregunta dice, en el carbono 1,2 del anillo C tiene un enlace doble carbono-carbono, pero no es en el 1,2, es en el 2,3, por lo cual esto es falso. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la D. Ya, la D es la respuesta. 4D, ¿no? Para la pregunta 4, la respuesta es la D. Vamos, seguimos. Pregunta 5. Dice, con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Los anillos fusionados del compuesto derivan del ciclo pentano per hidrofenantreno. Ahora, hay que ver quién es este anillo, pues, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá. El ciclo pentano, su nombre lo dice, tiene 5 carbonos, es un ciclo pentano. Perhidrofenantreno. Vamos a dibujar por acá al perhidrofenantreno. Tenemos nuestro primer anillo aquí. Nuestro segundo anillo por acá. El tercer anillo. Y finalmente el pentágono. Ahí está. A él se le llama el anillo A, el anillo B, el anillo C y el anillo D. La numeración ya está establecida, así que este carbono va a ser 1, este carbono va a ser 2, este carbono va a ser 3, este carbono va a ser 4, este carbono va a ser 5, este carbono va a ser 6, este carbono va a ser 7, este carbono va a ser 8, este carbono va a ser 9. Para arriba, este carbono sería, bueno, ahí está 9, acá estaría 10, acá sería 11. Aquí tendríamos a 12, acá tendríamos al carbono 13 y por acá tendríamos cerrando el carbono 14, 15, 16, 17. Hasta ahí tenemos el carbono 14, acá tenemos al carbono 15, 16 y 17. Entonces la estructura tiene 17 carbonos. Dice, los anillos fusionados del compuesto derivan del ciclo pentano perhidrofenantreno. A este anillo, a estos 4 anillos fusionados, se les llama ciclo pentano, perhidro,
fenantreno. Listo. Ahí tenemos al ciclopentano per hidrofenantreno. Si observamos, acá está el anillo A, el anillo B, el anillo C y el anillo D. Ahí están los 4 anillos. Las variantes vendría a ser este metil de acá, este metil de acá, el hidroxi y todo esto de aquí. Esas serían las variantes. Entonces, al preguntarnos, ¿los anillos fusionados del compuesto derivan del ciclopentano pedrihidrofenantreno? Sí, se puede considerar como un derivado. Verdadero. 2. La estructura tiene 2 carbonos de geometría plana. La geometría plana está relacionado a la hibridación sp2. ¿Ya? Veamos, en la estructura no hay doble enlace, ¿no? Y eso sería falso. Luego tenemos 3. El anillo D es un ciclo hexano, homocíclico. Pero el anillo D solo tiene 5 carbonos. Ya, entonces decirnos acá, el anillo D es un ciclo hexano, no. No es un ciclo hexano. Es un ciclo pentano. Homocíclico sí es. Entonces ciclo hexano no es. Falso acá. ¿Qué me están pidiendo? Con respecto al siguiente compuesto, determina la secuencia correcta de verdadero o falso. Sería verdadero, falso, falso. La respuesta es la A. 5A. Seguimos. Pregunta 6. Dice, con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. La estructura es un esterol vegetal. Ajá. Profesor, ¿quiénes son los esteroles vegetales? O la matriz de un esterol vegetal. Bueno, vamos a poner de referencia a este anillo a este anillo B, a este anillo C y al anillo D. ¿Ya? Entonces yo puedo observar que estos 4 anillos, A, B, C, D, no están en esta estructura. Esto de acá representa el anillo o la estructura de los compuestos esteroles vegetales. Entonces acá tenemos que los compuestos esteroles vegetales tienen estos 4 anillos, pues, ¿no? Y yo veo acá, no están esos 4 anillos. ¿Ya? Entonces no puedo decir que es un esterol vegetal, pues, ¿no? No es un esterol vegetal. Eso es falso. 2. El compuesto tiene 6 carbonos primarios. Veamos, acá él es primario, 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 primario. Y acá también este carbono va a ser primario. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El compuesto tiene 6 carbonos primarios. Y eso sería verdadero. 3. La vitamina es un alcohol primario. Ah, me está diciendo que esta estructura le pertenece a una vitamina.
analizando la estructura, observando la estructura, me doy cuenta que esta estructura cerrada con un enlace doble y con 4 enlaces dobles alternados y con un alcohol primario, no es otra cosa que la vitamina A, ¿no? Entonces vamos a decir que esto de acá es la vitamina A. Ya, va a ser la vitamina A. Entonces decir la vitamina está bien. Esto de acá es una vitamina, es la vitamina A. Es un alcohol primario. Entonces acá yo veo este carbono que es primario. Entonces el alcohol va a ser primario, ¿no? Dice, ¿la vitamina es un alcohol primario? Bueno, sí, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La B. Entonces, la pregunta 6, la respuesta es la B. 6B. Seguimos. Pregunta número 7. En la pregunta 7 dice, con respecto al siguiente compuesto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Su nombre es 1,3,7-trimetilsantina. Entonces, para dar nombre a este compuesto, hay que tener la base, ¿no? La estructura base. Y la estructura base puede ser la santina o también podría ser la purina. Entonces, nosotros vamos a poner que esta estructura se tiene como estructura base a la purina. ¿Y cómo es la purina? La purina viene a ser nitrógeno, doble enlace, doble enlace. Tenemos por acá un enlace nitrógeno, doble enlace, enlace. Acá se une al átomo de hidrógeno. Por acá se une al átomo de hidrógeno. Por acá se une al átomo de hidrógeno. Ah, no, acá no hay hidrógeno. Acá no hay hidrógeno. Acá ya son 3, pues, ¿no? 3. Acá se va a unir a otro átomo de nitrógeno. Doble enlace. Acá se une a un átomo de nitrógeno. Enlace. Acá se une al hidrógeno. Por acá se une al hidrógeno. Acá tiene un par libre. Acá hay un par libre, y acá tiene un par libre. Bueno, esta estructura es la estructura de la purina. La numeración ya está establecida. Aquí la numeración se establece que este nitrógeno va a ser el nitrógeno número 1. Este carbono, el número 2. Este nitrógeno, el número 3. Este carbono, el número 4 y acá el del 5. Este carbono de acá sería el número 6. El nitrógeno que tenemos acá sería el número 7. El carbono sería 8. Y el nitrógeno sería 9. Y esa es la estructura de la purina, ¿no? Ahí tenemos a la purina. Basado en el nombre de la purina, acá tendríamos al metil, metil y metil. Hay 3 metil en la estructura. Entonces, un posible nombre para la estructura sería 1, 3, 7. 1,3,7 trimetil purina. Pero también observo acá que tiene un grupo carbonilo y otro grupo carbonilo. Y están en la posición 2 y en la posición 6. Entonces, purina, 2,6 diona. Así le podemos llamar. Entonces, su nombre sería 1,3,7-trimetilpurina, 2,6 diona. Ahora, pero mi matriz también podría ser la misma santina, pues, ¿no? ¿Y cómo es la santina? La santina viene a ser lo mismo, hidrógeno, nitrógeno, enlace, doble enlace, oxígeno, nitrógeno, enlace, doble enlace,
Acá tenemos doble enlace oxígeno. Acá tenemos nitrógeno. Doble enlace. Nitrógeno. Enlace. Y esta es la estructura de la xantina. La numeración, lo mismo. Este nitrógeno sería 1. Este carbono sería 2. Acá sería 3, 4, 5, 6, 7. Este carbono sería 8. Y acá estaría 9. Y todo esa es la estructura de la xantina. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a llamar la estructura? En el carbono, diré, en el nitrógeno 1, nitrógeno 3 y nitrógeno 7, hay un trimetil. Entonces también se puede llamar 1, 3, 7, trimetil. Y la matriz, la base, se puede llamar xantina. Xantina, y nada más porque ya está considerado los carbonilos. Entonces, viendo la alternativa, dice, su nombre es 1,3,7 trimetil xantina. Bueno, sí, eso es verdadero. 2. Es una xantina que tiene base de purina. Es una xantina que tiene base de purina. Claro, acá habría que ir a la definición de xantina, ¿no? ¿Qué cosa es una xantina? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a definir a la xantina. ¿Qué cosa es una xantina? ¿O cómo se definen las xantinas? A ver. Las xantinas son sustancias orgánicas que pertenecen que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas. Listo, eso sería. Entonces dice acá, las xantinas son sustancias orgánicas que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas. Purínicas. Y eso sería. Entonces acá estamos definiendo a una xantina. Las xantinas son sustancias orgánicas que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas. Dice acá, ¿es una xantina la estructura? Sí, la estructura es una xantina que tiene base de purina. Claro, bases purínicas. Y eso sería verdadero. Entonces acá esto sería verdadero. 3. La estructura tiene 3 átomos de carbono con hibridación sp3. ¿Quiénes son esos 3 átomos? Acá tenemos carbono sp3, carbono sp3, carbono sp3. ¿Ya? Dice acá, la estructura tiene 3 átomos de carbono con hibridación sp3, sí. Ahí están los 3 átomos de carbono con hibridación sp3. Sería el metil, 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 ¿no? El carbono de los metil. En la cadena son sp2, ¿no? No hay metil, de sp3. Entonces es correcto decir que la estructura tiene 3 átomos de carbono con hibridación sp3. Es verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la C. 7C.
¿Ya? Entonces la pregunta 7, la respuesta es la C. Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio número 8 dice, la corteza terrestre está formada por rocas, las mismas que están formadas por uno o más minerales, los cuales se pueden identificar por su composición y propiedades. Con respecto a los minerales, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Están formados por elementos o compuestos inorgánicos. Según su composición pueden ser silicatos, óxidos, sulfuros, carbonatos, pero según su industrialización pueden ser metálicos o no metálicos. 3. Son sólidos cristalinos de origen inorgánico y que poseen un ordenamiento de largo alcance. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Qué marcarías? Analicemos. Está hablando sobre los minerales. Entonces pondríamos acá sobre los minerales. Están formados por elementos. Claro, un mineral puede ser un elemento como el diamante o puede ser un compuesto como la hematita. Verdadero. 2. Según su composición pueden ser silicatos, óxidos, sulfuros, carbonatos. Pero según su industrialización pueden ser metálicos o no metálicos. Claro, los minerales pueden clasificarse desde el punto de vista químico, en función al anión. Tenemos óxidos, sulfuros, carbonatos. Pero también existe otra clasificación basada en su industrialización. Esta considera que un mineral es metálico si de ese mineral extraigo un metal. Y un mineral es no metálico si me sirve de materia prima para la elaboración de otros productos. Entonces acá nos dice, según su composición pueden ser silicatos, óxidos, sulfuros, carbonatos, pero según su industrialización pueden ser metálicos o no metálicos. ¿Ya? Entonces sería correcto, ¿no? Entonces acá hay dos formas de clasificar los minerales. Uno es una clasificación desde el punto de vista químico y otro es desde el punto de vista industrial. Y lo cual los dos son, ¿no? Correctos, ¿no? Dice, según su composición pueden ser silicatos, óxidos, sulfuros, carbonatos, pero según su industrialización pueden ser metálicos o no metálicos. Y eso es verdad. 3. Son sólidos cristalinos de origen inorgánico y que poseen un ordenamiento de largo alcance. Claro, los minerales son inorgánicos y van a presentar un ordenamiento de largo alcance. Y eso es verdad. Con eso la respuesta sería la A.
La A es la respuesta. Seguimos. Pregunta 9. Ah, cuando estudiamos los sólidos, vimos que habían dos tipos de sólidos. A un sólido le llamamos sólido cristalino y el otro sólido es el sólido amorfo. ¿Ya? Un sólido cristalino es un ordenamiento de largo alcance porque la celda unitaria se repite en todo el sólido, de extremo a extremo. Entonces, esto se llama la celda unitaria. Entonces, los átomos se ordenan de la misma forma. Entonces, esto sería un ordenamiento de largo alcance. Y a ese tipo de sólido se llama sólido cristalino. En cambio, el sólido amorfo es un sólido de corto alcance. O sea, yo puedo poner acá así y acá aparece esto de acá. Ya, eso sería. Entonces, nosotros podemos tener un ordenamiento de corto alcance, así mira, o un sólido con un ordenamiento de largo alcance. Entonces, en un sólido amorfo, el ordenamiento es de corto alcance. Las celdas unitarias van cambiando, van variando. Entonces, es un ordenamiento, pero corto, de pequeño alcance o de corto alcance. En cambio, el sólido cristalino, en la celda unitaria, se repite de un extremo del sólido hasta el otro extremo del sólido. Es la misma repetición, todos son iguales. Y ese sería el caso de un sólido cristalino. Dice, ¿los minerales son sólidos cristalinos? Sí, de origen inorgánico y que poseen ordenamiento de largo alcance. Claro. Bien, seguimos. Pregunta número 9. Dice, el país es altamente competitivo en el rubro de procesamiento de minerales debido a su riqueza geológica. Cuenta con minerales metálicos y minerales no metálicos. Como ejemplo, podemos mencionar al depósito mineral de Antamina, que contiene principalmente cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto. En la actualidad considerado el más grande del mundo. Su explotación se realiza por tajo abierto. Se estima que el yacimiento de Antamina tiene aproximadamente 750 millones de toneladas de reservas minerales, con 1,25% en masa de cobre, 0,7% en masa de zinc y 11 gramos de plata por tonelada y 0,02% de molibdeno. Esta composición mineralógica del yacimiento está asociada principalmente a rocas calizas formadas por calcita.
Ya, analicemos. Dice la primera pregunta. Los minerales valiosos de antamina se ubican en yacimientos tipo beta, ya que su explotación es a tajo abierto. A ver, ¿qué tenemos que analizar acá? El tipo de explotación. Acá dice que es a tajo abierto. Pero cuando nosotros tenemos un mineral en la corteza terrestre, este puede estar de dos formas, ¿no? El mineral puede estar en una veta, vamos a ponerlo así, que el mineral puede estar en una capa, a lo cual le vamos a llamar la beta. En este caso, la explotación de una beta se va a llamar laboreo subterráneo. ¿Ya? Entonces, la explotación de una beta se va a llamar laboreo subterráneo. Pero si el mineral está en todo el cerro, por todos lados, diremos que el mineral está diseminado. En este caso, el mineral, vamos a decir que está diseminado. Ya, diseminado. Y la explotación, ¿cómo se va a llamar la explotación? La explotación se va a llamar atajo abierto. ¿Ya? Atajo abierto. Entonces, la explotación va a ser llamada atajo abierto. Entonces, acá tenemos que el mineral en la corteza terrestre se puede estar en una capa, ¿no? Concentrada en una capa. Entonces, la explotación va a ser llamado laboreo subterráneo. Pero también el mineral puede estar diseminado en todo el cerro. Y en ese caso, la explotación va a ser llamado atajo abierto. Acá dice, los minerales valiosos de antamina se ubican en yacimientos tipo beta, ya que su explotación es atajo abierto. Profesor, ¿y yo cómo puedo saber eso? Mira, acá en el texto lo dice. El país es altamente competitivo en el rubro de procesamiento de minerales debido a su riqueza geológica. Cuenta con minerales metálicos y minerales no metálicos. Como ejemplo, podemos mencionar el depósito mineral de antamina, que contiene principalmente cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto. En la actualidad considerado el más grande del mundo. Su explotación se realiza, acá está, ¿no? Su explotación se realiza por tajo abierto. Ahí está. Listo. Entonces, si la explotación es a tajo abierto, significa que el mineral está diseminado por todo el cerro. Está diseminado. Pero acá dice, los minerales valiosos de antamina se ubican en yacimientos tipo beta. No, no es tipo beta. Está diseminado, ya que su explotación es a tajo abierto. Claro, la explotación sí es a tajo abierto, pero si está en tajo abierto, significa que el mineral está diseminado. No está en beta. Eso sería falso. 2. Los minerales no metálicos, como el cuarzo, sirven como materia prima o insumo para obtener otros productos industriales. Bueno, eso lo ponen acá, dice, esta composición mineralógica del yacimiento está asociado principalmente a rocas calizas formadas por calcita y minerales de cuarzo. Entonces, cuando habla de la calcita y cuando habla del cuarzo, el primero es materia prima para la industria del cemento, o sea, la caliza le va a servir para el cemento. Y el último para la industria del vidrio. ¿Ya? Entonces dice acá, los minerales no metálicos, como el cuarzo, sirven como materia prima o insumo para obtener
productos industriales. Claro, el cuarzo sirve para la industria del vidrio, ¿no? Es un mineral no metálico, pues, ¿no? Y eso sería la definición de un mineral no metálico. Sirve como materia prima. El cuarzo para el vidrio. Y eso es verdadero. Número 3. Dice, la calcopirita es mineral no metálico y la esfalerita oblenda es mineral valioso de zinc. A ver, la calcopirita se lo clasifica como un mineral, ¿no? A la calcopirita está clasificado como mineral metálico. Acá han puesto no metálico, no, eso no es correcto. Eso sería falso, ¿no? La calcopirita es considerado un mineral metálico, porque de este mineral se extrae cobre. Entonces, de la calcopirita se extrae cobre. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero, falso. La B. ¿Ya? La B es la respuesta. Siguiente pregunta. Pregunta 10. Dice, con respecto a los minerales, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Los minerales no metálicos son materia prima para obtener productos industriales, como por ejemplo el cuarzo, que se emplea en la fabricación de chips. Claro, también el cuarzo sirve para la industria del chip. Esto sería verdadero. 2. En los yacimientos, el mineral se puede extraer por laboreo subterráneo o a tajo abierto. Claro, el laboreo subterráneo es cuando el mineral está en una veta, en una capa, o tajo abierto cuando el mineral está en todo el cerro. Eso sería verdadero. 3. Los depósitos minerales de los que se logran obtener los metales de manera económica, se conoce como ganga. A ver, dice, los depósitos minerales de los que se logran obtener los metales de manera económica, ¿se conoce como ganga? No. La ganga viene a ser el arcilla, el barro, el lodo, o claro, eso es la ganga. Pero acá está definiendo, ¿no? Dice, los depósitos minerales de los que se logra obtener los metales de manera económica se conoce como mena, no es la ganga. A eso se le llama la mena. Por eso esto se va a hacer falso. Verdadero, verdadero, falso. La C. La C es la respuesta. 10C. Seguimos. Pregunta 11. Dice, con respecto al petróleo, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En su refinación se obtiene como último producto al asfalto, sólido viscoso que es utilizado en el pavimento. Claro, el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Tiene sólidos, tiene líquidos, tiene gases. Entonces, en su refinación, se obtiene como último producto al asfalto, o sea, el sólido viscoso, y que se utiliza, se emplea en el pavimento. Eso sería verdadero. 2. Los productos del petróleo se obtienen por un método físico de separación llamado destilación fraccionada. Claro, si yo quiero separar los componentes del petróleo, uso un método físico de separación. Entonces, el método es un método físico llamado destilación fraccionada. Y eso es verdad.
No, eso es verdad. Entonces, ¿qué aprovechamos en la destilación? Bueno, el hecho de que un líquido puede formar vapor y este vapor puede volver a ser líquido. Se condensa. Entonces acá va a formar vapor, lo que se llamaría vaporización, y el vapor que vuelve al líquido sería condensación. Entonces se aprovecha esto, ¿no? La vaporización, se calienta el petróleo a 300 grados, está en forma de vapor, y luego se coloca en la columna de fraccionamiento, ¿no? Conforme va subiendo, se va enfriando y se va condensando en las placas de condensación. Entonces, en la número 3 dice, la petroquímica es aquella rama de la química que en forma de industria explota, refina y produce todos los derivados del petróleo y el gas natural. La petroquímica, dice, ¿no? La petroquímica es aquella rama de la química que en forma de industria explota, refina y produce todos los derivados del petróleo y el gas natural. Bueno, sí, es la petroquímica hace eso. Verdadero. Todas son verdaderas. La A, la respuesta. 11A. 11A. Pregunta número 12. Dice, determine el porcentaje de carbono en la antracita. Si al quemar 6,4 gramos de antracita con abundante oxígeno, se obtiene 11,2 litros de dióxido de carbono medido a condiciones normales, según la reacción. Entonces, según el dato del problema, tenemos acá, al quemar dice 6,4, ¿no? Entonces tenemos una masa igual a 6,4 gramos de antracita. Con abundante oxígeno se obtiene un volumen de 11,2 litros de dióxido de carbono, medido a condiciones normales, según la reacción. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y me piden determinar el porcentaje de carbono, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de carbono en la antracita? Ese es mi incógnito. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Vamos a decir que tenemos este volumen, ¿no? 11,2 litros de dióxido de carbono. Entonces, este volumen de dióxido de carbono hay que convertirlo en carbono. Entonces, acá vamos a decir que una mol de carbono va a ser proporcional a una mol de oxígeno y eso va a producir una mol de dióxido de carbono. Entonces, vamos a hacer la conversión. Si tengo este volumen de gas que dice que está medido a condiciones normales, entonces debe cumplirse que una mol de dióxido de carbono equivale a 22,4 litros de dióxido de carbono. Litros de dióxido con litros de dióxido se cancela. Ahora, pero yo no quiero el dióxido de carbono en forma de moles, yo quiero el carbón. Entonces, factor de conversión. Veamos, un carbono, dos oxígenos, dos oxígenos. Entonces diremos, la relación estequiométrica es que una mol de carbono produce una mol Entonces de acá tenemos una mol de dióxido de carbono es proporcional a una mol de carbono. Una relación directamente proporcional.
Y acá lo vemos, ¿no? Por cada mol de carbono se produce una mol de CO2, pues, ¿no? La relación es de 1 a 1. Eso va a ser mi factor estequiométrico. Con eso cancelo mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono. Me quedan las moles de carbono. Ah, pero yo quiero la masa. Entonces digo, una mol de carbono tiene una masa de 12 gramos de carbono. Con eso se cancela mol de carbono. Y me quedaría pues 11,2 entre 22,4. 11,21, 11,22. 12 entre 2 es 6. 6 gramos de carbono. Entonces ya tengo la masa de carbono, que son 6 gramos. Pero dice que la masa de antracita que se ha tomado de muestra es 6,4 gramos. Entonces podemos decir que 6,4 gramos representa el 100%, ¿no? Es la masa total de la antracita. Pero dentro de esta antracita yo he encontrado 6 gramos de carbono. Eso representa el porcentaje de carbono. Entonces, haciendo nuestro análisis del porcentaje de carbono en la antracita, ¿cuánto saldría? Porcentaje de carbono sería 6 por el 100% dividido entre 6,4. Entonces, el porcentaje de carbono aproximadamente, ¿cuánto sería? Bien, calculando. Sería 6 por 100 entre 6,4. Y eso me da 93,75. 93,75%. Aproximadamente 94. La D, la respuesta. 12D de dado. 12D de dado. Entonces, partiendo del volumen, calculo la masa de carbono que se ha gastado, pues, ¿no? Una vez que sé la masa de carbono, como el programa me está pidiendo el porcentaje de carbono en la antracita, entonces la masa total es 6,4 gramos de antracita. En esos 6,4 gramos de antracita, 6 gramos son de carbono. ¿Listo? Vamos, siguiente ejercicio. Ejercicio 13 dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El cracking de una de las fracciones del petróleo sirve para aumentar la producción de gasolina. Claro, el cracking significa romper moléculas grandes para obtener fragmentos o moléculas más pequeñas. Por ejemplo, se hace cracking del querosene para obtener gasolina. Entonces, el cracking de una de las fracciones del petróleo sirve para aumentar la producción de gasolina, sí. Eso sería verdadero. 2. El metilterbutil éter es un aditivo antidetonante de la gasolina. Claro, nosotros tenemos el metil. Acá tenemos Ch3. Dice terbutil, ¿no? Entonces acá sería carbono Ch3. Listo, metilterbutil éter. ¿Es un aditivo antidetonante de la gasolina? Correcto. Esto de acá se considera un aditivo antidetonante que se agrega a la gasolina. Y eso también es verdad.
3. El 2,2,4-trimetilpentano tiene un octanaje de 0. No, el octanaje que tiene sería de 100. El que tiene 0 es el N-heftano. Tiene un octanaje igual a 0. Entonces, en el caso del N-heftano, la cadena de 7 carbonos en forma lineal, se le atribuye un octanaje igual a 0. Entonces, la número 3 sería falso. Verdadero, verdadero, falso. La C es la respuesta. Trece C. 13C. Seguimos. 14. En la pregunta 14 dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿El gas de camisea contiene principalmente metano? Bueno, sí. El gas natural tiene principalmente metano, ¿no? Su composición tiene principalmente a este gas llamado gas metano. 2. El petróleo se destila en las refinerías para obtener sus derivados en función a su punto de ebullición. Claro, si yo tengo petróleo, voy a tener que destilarlo en una refinería para obtener sus derivados en función a su punto de ebullición. Bueno, punto de ebullición o punto de condensación. Se inyecta el petróleo a altas temperaturas, como 300 grados Celsius. Bueno, no alta temperatura, sino una temperatura de 300 grados Celsius. En forma de vapor, va a subir por la torre y va a chocar con las placas de condensación. Al enfriarse, se condensa. Y así tenemos los fragmentos del petróleo, como la gasolina, el querosene, el aceite lubricante, que son los diferentes fragmentos del petróleo. 3. El petróleo, el gas natural y el carbón son recursos naturales no renovables. Claro, el petróleo es no renovable, el gas natural es no renovable y el carbón también es no renovable. Entonces, la pregunta número 14, la primera sería verdadera, la segunda sería verdadera también y la tercera verdadero también. Entonces, los tres son verdaderos. Diremos acá, el gas de camisea contiene principalmente metano, claro, al CH4. Y eso es verdad. El petróleo se destila en las refinerías para obtener sus derivados en función a su punto de ebullición. Claro, punto de ebullición o punto de condensación. El petróleo, el gas natural y el carbón son recursos naturales no renovables. Verdadero, son no renovables. La respuesta, la A. 14A. 14A. Pregunta 15. Dice, la flotación es un proceso metalúrgico que consiste en obtener concentrados a partir de minerales presentes en sus menas. Además del relave, que sigue conteniendo parte del metal, se muestra un esquema de un proceso de flotación con información de su desarrollo. Aquí tenemos la alimentación, ingreso de metal, el concentrado y el relave, pues, ¿no? Determine los kilomol de plomo que pasó al relave cuando finalizó el proceso de flotación. Dato, peso atómico de plomo, 207 gramos sobre mol. A ver, según el esquema, tenemos 1000 kilogramos de mena al 4% en masa de plomo. Y tenemos un concentrado que contiene 35,86 kilogramos de plomo. ¿Qué me piden? Determine los kilomoles de plomo que pasó al relave cuando finalizó el proceso de flotación. Entonces, del relave me están pidiendo los kilomoles de plomo. ¿Cuánto es eso? No lo sabemos. Pero sí sabemos que en el concentrado hay una masa de plomo. Esa masa es 35,86 kilogramos de plomo.
Ahora, para saber cuántos kilomoles de plomo o masa de plomo hay en el relave, yo tengo que saber cuánto está entrando al proceso. De 1000 kilogramos de mena, el 4% en masa es plomo. Entonces yo voy a decir que 1000 kilogramos de mena representa el 100%. Y el 4%, ¿qué masa será? Entonces acá sacamos la masa, que sería 1000 por 4% sobre 100%. Se van los porcentajes, 2 ceros se va con 2 ceros, y la masa sería 10 por 4, 40. Entonces sería 40 kilogramos de plomo. Entonces nosotros podemos decir que al proceso entró 40 kilogramos de plomo, ¿no? Han entrado 40. Y en el concentrado tenemos 35,86 kilogramos de plomo, más la masa de plomo que está en el relave. Entonces ya calculamos la masa. La masa de plomo en el relave sería 40 menos 35. Menos 35. 35,86. Y eso me daría 4,14. La masa que tenemos de plomo sería 4,14 kilogramos de plomo. Sería 4,14. Ahora, esta masa de plomo hay que convertirlo a kilomoles, pues, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces compartimos 4,14 kilogramos de plomo. Factor de conversión, 1 kilogramo son 1000 gramos. 1 kilogramo de plomo son 1000 gramos de plomo. Se cancela kilogramo con kilogramo y me queda gramos. Gramos de plomo. Ahora, pero yo no quiero gramos, quiero moles. Entonces, 1 mol de plomo, acá según este dato, equivale a 207 gramos de plomo. Gramos de plomo con gramos de plomo se cancela y me quedan los moles de plomo. Pero lo que yo quiero son los kilomoles, factor de conversión. 1 kilomol sería 1000 moles. Mol con mol se cancela y ya tengo los kilomoles. ¿Qué más se va a cancelar? Observando, puedo observar que este 1000 con este 1000 se cancela también. Y me quedaría 4,14 entre 207. ¿Cuánto es? 4,14 entre 207. Y eso me daría 2 por 10 a la menos 2. Esto me estaría dando 2 por 10 a la menos 2 kilomoles de plomo. La C. Claro, la C sería la respuesta, ¿no? 2 por 10 a la menos 2. La C es la respuesta. 15C. Vamos, seguimos. Pregunta número 16. Dice, la flotación es un proceso físico-químico utilizado ampliamente por la industria metalúrgica de nuestro país y consiste en concentrar elementos metálicos para su posterior refinación. Una empresa minero-metalúrgica procesa por flotación una mena de 1000 toneladas de esfalerita. Pues nuestra mena va a ser de 1000 toneladas, 1000 toneladas de mena de esfalerita, que viene a ser el sulfuro de zinc, ¿no? Terminado el proceso, ver el gráfico adjunto, se obtiene 100 toneladas. Dice que acá se va a obtener 100 toneladas
de concentrado. Si se toma en cuenta que en el relave, residuo de la flotación, no hay presencia de zinc, o sea, en el relave hay 0 zinc. Determina el porcentaje de masa de zinc y los kilomoles de zinc presentes inicialmente en la mena. O sea, lo que de acá me están pidiendo, determinar el porcentaje en masa del zinc. ¿Cuánto va a ser? También me están pidiendo los kilomoles de zinc. ¿Ya? Eso sería. Me están pidiendo el porcentaje en masa de zinc y los kilomoles de zinc. Si tengo 100 toneladas de concentrado, sabiendo acá que el 65% es zinc, podría decir que las 100 toneladas es como el 100%. Y el 65%, ¿qué masa sería? La masa sería 65% por 100 dividido entre el 100%. Se va 100 con 100, porcentaje con porcentaje. Así que la masa son 65 toneladas de zinc que hay en el concentrado. Pero el problema me pide el porcentaje de zinc en la mena. Pero en el caso de la mena, nosotros tenemos 1000 toneladas que representa el 100%. 65 toneladas, ¿qué porcentaje será? ¿Qué porcentaje en masa de zinc será? Entonces, el porcentaje en masa de zinc sería igual a 65 toneladas por 100 entre 1000, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que operar acá, pues, ¿no? Sería 65 por el 100% dividido entre 1000. Se van dos ceros con dos ceros, así que el porcentaje en masa de zinc sería 65 entre 10, sería 6,5%. Entonces ya tenemos el porcentaje en masa de zinc. Sería 6,5%. Me faltaría saber cuántos kilomoles hay de zinc. Entonces, para saber los kilomoles, diría yo, tenemos 65 toneladas, ¿no? Tenemos las 65 toneladas. 65 toneladas, factor de conversión. Una tonelada es 10 a la sexta gramos. Tonelada se va con tonelada. Ahora, como son de zinc, son gramos de zinc. Factor de conversión, una mol de zinc equivale a 65 gramos de zinc. Gramos de zinc con gramos de zinc se cancela. 65 con 65 se cancela también. Como lo que yo quiero son kilomoles, factor de conversión. Un kilomol sería 10 al cubo moles. Mol se va con mol. ¿Qué me quedó? Me quedó 10 a la sexta y 10 al cubo. Entonces acá saldría 10 al cubo. Kilomoles de zinc. Entonces la respuesta sería 6,5 y 10 al cubo. La D la respuesta. Entonces en la pregunta 16, la respuesta es la D. Claro, la D de Darwin.
La única, profesor, la única. Claro, con el porcentaje en masa de zinc ya salía la respuesta, ¿no? 6,5. Vamos, seguimos. Otra pregunta. Pregunta 17. Dice, la magnetita es un mineral oxidado, a partir del cual se puede obtener hierro metálico, al reducir el mineral con suficiente cantidad de hidrógeno. Los gramos de hierro que se obtienen por la reducción de 58 gramos de magnetita son. Entonces vamos a poner acá que tenemos 58 gramos de magnetita. Queremos saber cuánto hierro podemos extraer. Entonces, para hacer esto voy a utilizar un método llamado parte sobre todo. La parte es lo que nos interesa, el hierro. Y el todo es toda la fórmula. Hierro 3, oxígeno 4. Calculamos el peso fórmula del compuesto. Sería 56 multiplicado por 3 más el oxígeno, que es 16 por 4. Entonces el peso de la fórmula sería igual. Esto sería 56 por 3 más 16 por 4. 232. Entonces el peso de la fórmula es 232. Entonces acá iría 232 de magnetita, de los cuales el hierro es 56 por 3. Cancelamos. Gramos de magnetita con gramos de magnetita. Y me quedaría los gramos de hierro. Bueno, hay que operar acá. ¿Cuánto sale esto? Sería 58 por 56 por 3 dividido entre 232. Esto me da 42. Operando da 42. Tenemos 42 gramos de hierro. Entonces la clave sería la B. 17B. Seguimos, pregunta 18. Dice, la calcina es un óxido metálico que se forma durante la tostación de los minerales sulfurados, como la blenda. Las toneladas métricas de calcina obtenidas al tostar 487 toneladas de blenda, que tiene 60% de pureza, son: dato, masa molar del sulfuro de zinc, 97,4, y masa molar del óxido de zinc, 81,4. Bien, colocamos los datos. Los datos son las toneladas métricas de calcina. Acá está la calcina, ella es la calcina. Esta es mi incógnita. Obtenidas al tostar 487 toneladas de blenda. Y de blenda voy a tener 487 toneladas. Que tiene 60% de pureza. Hay que multiplicar por 0,6. ¿No? El 60%.
Para resolver esto, establecemos una relación entre el sulfuro de zinc y el óxido de zinc. Entonces, acá el coeficiente es 2 multiplicado por el óxido de zinc, que es 81,4. Acá el coeficiente es 2 multiplicado por el sulfuro de zinc, que es 97,4. Entonces, desarrollamos, ¿no? El valor de X, ¿a qué sería igual? A 487 toneladas por 0,6 multiplicado por 2 por 81,4 y todo eso dividido entre 2 por 97,4. Muy bien, hay que operar acá, que se va a cancelar. Este 2 con este 2 se cancela. Mm, Bueno, 487 entre 97,4. 487 entre 97,4. Eso me da 5, ¿no? Si yo divido 487 entre 97,4, acá me da un factor de 5. 5 por 0,6 sería 3. Entonces, X sería igual a 3 por 81,4. Entonces, X a qué sería igual. Entonces, operando sería 3 por 81,4. Y ahí la respuesta es 244,2. Sería 244,2 toneladas de óxido de zinc. ¿Nada más? Sí, nada más. Eso es todo. Entonces, para la pregunta 18, la respuesta es la A. 18A. Pregunta 19. Dice, el Perú es un país minero y por lo general sus procesos metalúrgicos se desarrollan a base de minerales sulfurados como blenda, calcopirita, galena, etc. Así, el gas contaminante que se libera a partir de la metalurgia de estos minerales es, a ver, claro, de la blenda se tuesta, a ver si tostamos blenda, que es el sulfuro de zinc, lo que obtenemos es óxido de zinc más dióxido de azufre, gas. Si tenemos calcopirita, cobre, hierro, azufre 2 y lo tostamos, obtenemos dióxido de azufre, gas, más óxido ferroso sólido, más sulfuro cúprico sólido. Entonces acá también se forma dióxido de carbono, diré dióxido de azufre. Entonces acá dice, así el gas contaminante que se libera a partir de la metalurgia de estos minerales es el dióxido de azufre. Y eso era todo. La B, la respuesta. Él era el gas contaminante. Pregunta 20. Dice, determina el volumen de dióxido de azufre en litros y medido a condiciones normales que se obtiene de la tostación de 77,6 toneladas de mena, que contiene sulfuro de zinc al 50%. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es el volumen del dióxido de azufre. Y el dato es que tengo 77,6 toneladas de mena. Pero como está al 50%, hay que multiplicarlo por 0,5.
Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? Partimos con nuestro dato. Según nuestro dato, tenemos 77,6 toneladas de una mena, de los cuales el 50% es el mineral valioso, o sea, el 100% es la mena, pero el 50% viene a ser nuestro mineral de interés, que es el sulfuro de zinc. Sería de acá mena con mena, porcentaje con porcentaje, 51, 52. Ahora, acá tenemos toneladas, pero necesito volumen, entonces hay que eliminar toneladas. Una tonelada es 10 a la sexta gramos. O sea, una tonelada de sulfuro de zinc son 10 a la sexta gramos de sulfuro de zinc. Toneladas de sulfuro de zinc con toneladas de sulfuro de zinc se cancelan. Como yo quiero las moles, entonces diré la masa molar. Ah, pero no voy a trabajar con el sulfuro de zinc, claro. Del sulfuro de zinc, no, el dióxido de azufre es el que me interesa. Pero ¿cuál es la relación que hay? La relación es factor estequiométrico. A ver, pero acá lo tengo en gramos todavía, hay que convertirlo a moles. Una mol de sulfuro de zinc equivale a una masa de 97 gramos de sulfuro de zinc. Entonces, gramos de sulfuro de zinc con gramos de sulfuro de zinc se cancela. Y me quedarían los moles de sulfuro de zinc. Bien, colocando lo que quedó. 77,6 por 10 a la sexta por una mol de sulfuro de zinc dividido entre 2 y dividido entre 97. Entonces nos quedó 77,6 por 10 a la sexta moles de sulfuro de zinc sobre 2 y por 97. Bueno, hasta ahí tengo las moles de sulfuro de zinc. Pero yo necesito al dióxido de azufre. Ahora sí, acá hay 2 moles de sulfuro de zinc que va a ser proporcional a 2 moles de dióxido de azufre. Esto de acá va a ser mi factor estequiométrico. Factor estequiométrico. 2 moles de sulfuro de zinc va a ser proporcional a 2 moles de dióxido de azufre. Entonces, mol de sulfuro de zinc con mol de sulfuro de zinc se cancela. Mitad 1, mitad 1. Pero yo no quiero los moles, quiero el volumen. Una mol de cualquier gas a condiciones normales, el volumen que requiere a esas condiciones es 22,4 litros del dióxido de azufre. Entonces acá se cancela mol de dióxido de azufre con mol de dióxido de azufre. Me queda 1. Listo, es cuestión de operar ahora. 97, 77,6, ¿no? 2 y 22,4. 776. Quizás sea un múltiplo. Veamos, si yo tengo 776 entre 97, me da 8. Claro, esto era 8. Entonces acá sería 97 sería como 1 y todo esto sería como 0,8. Listo. Ahora sí. Acá tengo mitad, sería 1 y mitad acá sería 11,2 litros. ¿Qué nos quedó? 0,8 por 10 a la sexta por 11,2 litros de dióxido de azufre a condiciones normales. Entonces, ¿cuál sería el volumen? Todavía nos falta multiplicar 11,2
multiplicado por 0,8. Y eso me está dando 8,96. Ya, eso sería 8,96. Acá tenemos 8,96 por 10 a la sexta litros de dióxido de azufre. Las claves tenemos acá 8,96 por 10 a la sexta. A ver, ¿qué nos faltó? 11,2 por 0,8 me da 8,96 por 10 a la sexta. A ver. Acá sería 77,6 por 10 a la sexta. Entre 97, ¿no? Claro, 0,8 está bien. Mitad de 22,4 sería 11,2. También está bien. 2 moles es a 2 moles. Claro, esa es la respuesta, ¿no? 8,96 por 10 a la sexta. ¿Sí? No hay error. Este cálculo está bien. No hay clave, jóvenes. Dos claves que se repitan. 8,96. Entonces acá se podría hacer que sea la A, la C y nada más, ¿no? ¿Mm? 77,6 por el 0,5, que es el 50%, por 10 a la sexta, y todo dividido entre 2 por 97. Y luego tenemos todo eso multiplicado por 22,4, pues, ¿no? La única variante es eso, por 22,4. 2, 4, 6. Sí, está bien. 8,96 por 10 a la sexta. No hay clave, no hay clave. En la 20 no hay clave, jóvenes. Ya habría que arreglar una de las claves, no hay clave. Ya saldría 8,96 por 10 a la sexta. Litros de dióxido de azufre. Bueno, no hay clave, jóvenes. Esa sería la respuesta. Bien. Hasta la siguiente clase, jóvenes. Nos vemos. Chao.